Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. ¿Qué buscan ustedes en el sacerdocio?, les preguntó el Papa Francisco a seminaristas. Francisco insta a utilizar la inteligencia artificial con ética y responsabilidad. El Papa dona 10,000 medicamentos a víctimas del terremoto en Turquía. Y promulgó un documento definitivo para afrontar los abusos en la Iglesia. Una campaña bendecida por el Papa será la voz de los no nacidos en el continente africano. Sacerdote jesuita experto en abusos dimite de la Comisión para la Protección de Menores. La Iglesia en México pide poner un alto a la violencia intrafamiliar. Congresista de Estados Unidos afirma: Ortega está en guerra contra la libertad religiosa en Nicaragua. Mi corazón se rompe. Obispo reza por niños y trabajadores asesinados en escuela cristiana. Y por último, aprueban en Arkansas crear monumento en honor a niños abortados durante Roe vs. Wade. Esas noticias y otras más, queridos amigos, enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Les saludamos con mucha alegría. Hoy es el domingo de los domingos, el día de los días, el día más feliz en toda la historia de la humanidad. Cristo emerge victorioso del abismo de la muerte. Cristo vence a la muerte y resucita. Y con su resurrección nos gana la vida eterna a todos nosotros. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor, Marisa. Gracias igualmente también a nuestro público. A nuestro público que nos escucha a través de la radio abierta y a través también del podcast Holify. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Queridos amigos, el Señor ha resucitado. ¿Se me nota lo alegre? Sí. Ahora escuchemos una nota. Se trata de Sepulcro vacío, mensaje del ángel. Es el texto del Evangelio según San Marcos que narra el día de la resurrección. Escuchémoslo a continuación. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora vayamos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información.
Comenzamos con noticias del Papa para informarle que Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de seminaristas de Calabria, Italia, quienes animó a no perder el sentido sacerdotal y a ser pastores con el mismo corazón compasivo y misericordioso de Cristo. En su discurso explicó que el fundamento de su ministerio es permanecer con el Señor, ya que de lo contrario nos buscaremos por encima de todo a nosotros mismos, y aunque nos dediquemos a cosas aparentemente buenas, será para llenar el vacío que hay en nosotros. Francisco pidió hacer un uso de la inteligencia artificial de forma ética y responsable y afirmó que la tecnología debe centrarse en el ser humano y estar orientada al bien. El Santo Padre recibió en el Vaticano a los participantes en el encuentro Diálogos Minerva, promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Este encuentro reúne a expertos del mundo de la tecnología como científicos, ingenieros, empresarios, juristas y filósofos, junto a representantes de la Iglesia, funcionarios de la curia, teólogos y moralistas, con el objetivo de promover una mayor conciencia y consideración del impacto social y cultural de las tecnologías digitales, especialmente de la inteligencia artificial. En otras noticias, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa envió 10,000 medicamentos para las víctimas del terremoto en Turquía. El limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, junto con la Embajada de Turquía ante la Santa Sede, han sido los encargados de coordinar este tercer paquete de ayuda enviado al país turco. Se trata de un nuevo gesto de cercanía del Santo Padre con los afectados por el devastador terremoto que sacudió el pasado 6 de febrero la zona fronteriza entre Turquía y Siria, con un balance de más de 50,000 muertos. En la solemnidad de la Anunciación del Señor, el Santo Padre promulgó el documento definitivo para afrontar los abusos sexuales en la Iglesia Católica. El Santo Padre promulgó el texto definitivo del motu proprio Vox Estis Lux Mundi, Ustedes son la luz del mundo, que reemplaza el documento publicado en 2019 luego de la Cumbre Mundial de Obispos en el Vaticano realizada en febrero de este año, para tratar el tema de los abusos en la Iglesia. El texto entrará en vigor el próximo 30 de abril de 2023. En información referente al África, le doy a conocer que el Papa Francisco bendijo una campaña conocida como La Voz de los No Nacidos, que fue donada por la Fundación Sí a la Vida y que será enviada a Zambia, país del sur del continente africano, para despertar la conciencia sobre la importancia de la vida. Como signo de la necesidad de proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la Fundación Sí a la Vida dedica a Zambia la campaña La Voz de los No Nacidos, que he bendecido esta mañana, explicó el pontífice, y agregó que su sonido lleva el mensaje de que toda vida es sagrada y toda vida es inviolable. Las palabras del Papa llegarán al espacio a través de un cohete que despegará desde la base espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos, el próximo 10 de junio. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre bendijo el satélite en miniatura que viajará al espacio y que contiene un libro que documenta la histórica bendición Urbi et Orbi que realizó el Papa el 27 de marzo de 2020. El apodado como Space Satellis o Satélite de la Esperanza en latín pretende recordar el mensaje de esperanza que el pontífice envió en medio de la pandemia del COVID, cuando bendijo al mundo desde la Plaza de San Pedro. En otras noticias, el padre Hans Zollner, sacerdote jesuita experto en la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia, renunció a su cargo en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, impulsado especialmente por la falta de claridad y transparencia dentro de la comisión. En un comunicado difundido, el sacerdote jesuita explicó que después de haber sido miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores durante los últimos 9 años, he presentado mi dimisión, que ha sido aceptada el 14 de marzo de 2023.
La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el tema elegido por el Papa Francisco para la 109 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 24 de septiembre de 2023. El Santo Padre ha elegido como título Libres de elegir si migrar o quedarse, con la intención de promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no reglamentado a nivel internacional, el derecho a no tener que emigrar, es decir, el derecho a permanecer en la propia tierra. Según indicó la Santa Sede, la naturaleza forzada de muchos flujos migratorios actuales obliga a estudiar detenidamente las causas de las migraciones contemporáneas. En una muy feliz noticia le doy a conocer que la Asociación Enraizados organiza una peregrinación al sepulcro de la reina Isabel la Católica, Isabel de Castilla, en Granada, España, coincidiendo con la fecha de su nacimiento, el 22 de abril, y con el objetivo de impulsar la devoción a la reina española, que ya es sierva de Dios. El presidente de Enraizados, José Castro, destaca que es relevante que después de más de 500 años la devoción a la reina Isabel siga vigente, aunque entiende que es consecuencia de su legado de fe. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora escuchemos otra nota. Se trata de Pascua. ¿Qué es la Pascua y en qué consiste? ¿En regalar chocolates o encontrar huevitos? No, es más que eso. El sábado santo por la noche, o las primeras horas del domingo según la liturgia, tiene lugar la celebración más rica e importante de la fe, la vigilia pascual, en la que se proclama un himno de particular belleza, que es el pregón pascual. Este canto, proclamado en tono de gregoriano por el diácono, dice en una parte: Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche de la que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Pero posiblemente una de las expresiones que más se acerca a lo profundo y solemnísimo de este acontecimiento salvador del hombre y de la humanidad es cuando el mismo pregón pascual expresa: ¡qué noche tan dichosa! En que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Al día siguiente, primer domingo de Pascua, el saludo cotidiano en la iglesia consiste en decir: ¡Aleluya! Ha resucitado. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más. No se vaya. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, queridos amigos, y con ocasión de la Pascua, tendré el gusto y el privilegio de conversar con Monseñor Raúl Gómez, quien es el arzobispo de Toluca, precisamente acerca de la Pascua de Resurrección en el Señor. Agradezco mucho a Monseñor Raúl Gómez la bondad de concedernos esta entrevista. Bienvenido, Excelencia.
Muchas gracias, Roberto. Pensaba yo, ¿de qué hablaré con Monseñor Raúl Gómez? Pues le dejo el mejor día de todo el año y de toda la vida, la Pascua. Exactamente. Somos, diríamos, pascuales por antonomasia. Realmente nuestra vida, nuestro ser de hijos de Dios, nuestro ser de cristianos, no tiene otra explicación y justificación más que en la Pascua y en la Pascua de Jesús. Somos pascuales. Somos pascuales. Cuando alguien lleva el nombre de Pascual, como que nos viene la referencia a otro tipo de remembranzas. Sí. Pero realmente, pues este sería como el nombre propio que pudiéramos llevar todos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la muerte a la vida, del pecado a la libertad. Exactamente, por haber gozado del bautismo y haber disfrutado precisamente de este paso, un paso que marca toda la vida. Y no solamente la vida temporal, como lo sabemos, sino toda la vida planificándola en la eternidad. La Pascua se ve precedida por el Triduo Pascual. ¿En qué consiste? Sí, el Triduo Pascual como que fue una necesidad que en la Iglesia se fue viviendo para poder vivir con mayor amplitud este gran misterio de redención por parte de Jesús. De tal manera que después de haber sentido la necesidad de vivir una Semana Santa, una Semana Mayor, se vio la necesidad de incorporar ese Triduo Pascual para poder celebrar la pasión y muerte de Jesús, para poder celebrar su sepultura y para poder celebrar su resurrección, ya que solo la resurrección nos desconectaría de lo que finalmente pues, se produjo por parte de Jesús, la redención en la cruz. Y al tercer día resucitó, como bien nos lo señalan las Escrituras. Entonces es estar haciendo ese recorrido también en la liturgia, en la Semana Mayor, en la Semana Santa, y poder celebrar la Pascua con toda esa amplitud. Curiosamente al principio se veía esto que he comentado, la pasión y muerte, la sepultura y la resurrección. Pero con el pasar del tiempo también se vio necesario, y sobre todo ahora con el Concilio Vaticano II nos hizo acentuar lo que se vivió desde la Cena Pascual, desde el Jueves Santo por la tarde, lo que celebramos finalmente en la liturgia cristiana en nuestra Iglesia Católica. Celebrar la Pascua del Señor en la Cena Pascual, que nos invita a poder estar viviendo de forma inmemorial esta conmemoración especial de vida, de muerte y vida de Jesús en la Eucaristía. Así es de que tuvimos la oportunidad, gracias al Concilio Vaticano II, de entrar en el Triduo Pascual desde el jueves por la tarde, celebrar el Viernes Santo, el Sábado Santo, desde luego estar en esa espera para gozar en la vigilia pascual de la resurrección. Y así como decías, Roberto, bendita culpa que trajo tal Redentor, lo que se canta tan efusivamente en esa vigilia pascual, en el pregón. El Triduo Pascual, entonces, incluye la Pascua, claro. Sí. Y estaba usted anoche en su catedral, aquí en Toluca, celebrando la vigilia pascual. En efecto. ¿Es la misa de las misas, la vigilia de las vigilias? Sí, realmente es una celebración que se vive con especial intensidad, porque es la celebración donde todo es nuevo. Esta novedad vivida desde el inicio de la misma liturgia de la vigilia,
el fuego nuevo. El cirio nuevo que se enciende con el fuego nuevo. Signo de cruz, de Cristo, luz del mundo. El resucitado. Con esa novedad de ser luz nueva en nuestro peregrinar. Y luego, enseguida, haciendo todo este recorrido de la palabra, o desde la palabra de Dios, de la historia de salvación, que es esa novedad de Dios que ha ido dando en el peregrinar del hombre, del ser humano, en la misma historia, como ha ocurrido y como bien nos lo hace saber el Antiguo Testamento en los diferentes periodos de la historia del pueblo de Israel. Y lo que finalmente aconteció con Jesús, lo que nos hace también envolvernos en esta alegría tan especial por esa novedad de Dios entre nosotros con Jesús resucitado. Y seguimos con las novedades que nos da la vigilia pascual, como viene siendo el recordar nuestro bautismo. Incluso si hay quien puede celebrar el bautismo, el niño, el adulto, en esa celebración tiene un cometido particular. Ahí está la novedad de forma pues muy puesta en una nueva vida en Cristo Jesús por el bautismo. Y lo que se realiza incluso con el agua que se bendice, en esa bendición lustral, para rociarnos a todos los que participamos en la liturgia, como fue el caso, y hacer esa renovación de vivir en el Señor profesando la fe, renunciando al pecado y profesando esa fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, en todo esto que significa, en el bautismo, por supuesto. Es una novedad lo que se vive en la vigilia pascual. ¿Y qué decir? Recibir a Jesús Eucaristía, diríamos, recibir con el resucitado al resucitado. Vaya, pues algo tan fenomenal en la vigilia pascual, en la vigilia de las vigilias, en la celebración que nos renueva y que nos coloca en ese trayecto de nuestra vida para seguir haciendo de nuestra vida una novedad en Dios. Si todo esto es nuevo, nosotros deberíamos ser nuevos también. No decíamos de qué nos hubiese servido haber nacido si no hemos sido salvados. Así que celebramos 50 días como un solo día. Así, tan grande es la Pascua. Así tan grande es la Pascua, que no podemos encerrarla en unas horas o en unos cuantos días. Sí, con una intensidad, los 8 primeros días. Es realmente un día que se extiende por 8 días, pero es una festividad, un regocijo, una alegría, una fiesta que no puede ser atrapada por unos cuantos días tampoco, sino por esa cincuentena. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Sí. Es el saludo de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la Pascua nosotros, la Iglesia, los bautizados, la vemos desde nuestra perspectiva cristiana. Pero a veces olvidamos que tiene todo un antecedente en el pueblo de la Alianza y en la liberación de la esclavitud en Egipto. Esa es otra Pascua. Sí, desde luego. Jesús quiso colocar precisamente ese paso que dio y que nos colocó a nosotros para dar dicho paso de la muerte a la vida, en esa Pascua vivida por parte del pueblo de Israel, en ese paso del Señor, que finalmente el término tanto en hebreo como en griego significa paso, y que hace esa remembranza de lo que ocurrió en aquella fecha inmemorable cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. En esa fecha en que pasó Yahvé, así como es mencionado el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y allí donde estaba la sangre que había sido colocada
en los marcos de las puertas de los judíos o de los hebreos, dejaba de lado para continuar a otro, con otra familia, a otro lugar, de tal manera que con eso no se daba el exterminio de los primogénitos, que fue el caso propio de donde fueron liberados en una primera etapa, y enseguida, ya por el decreto del faraón, fueron cuando comenzaron su camino hacia la tierra prometida. Pero gracias a ese paso de Yahvé, que fue el motivo de la liberación del pueblo de Israel. Pero también se dio otro acontecimiento, el paso por el Mar Rojo. Un acontecimiento especial. ¿Purificador? Purificador por una parte, y por otro lado, también que hizo que hubiera esa experiencia de haber sido liberados exactamente del pueblo que los quería devolver a la esclavitud, que fueron liberados por esa gran proeza que el Señor realizó a través de las aguas del Mar Rojo, donde el faraón con todo su poder y con toda su milicia finalmente no pudo darles alcance al pueblo judío, aun cuando hubiera podido hacerlo en otras circunstancias. Dios hizo para el pueblo de Israel este acto especial de liberación, y fue cuando el pueblo de Israel pasó a vivir otra etapa de su historia, y que ha tenido a bien recordar, así también como el Señor les ha pedido que no lo olviden, y lo siguen recordando los actuales de la raza judía, con ese espíritu de no perder de vista lo que ocurrió en esos dos acontecimientos especiales dados por parte de Yahvé para bien de su pueblo. 2 Pascuas, 2 pasos. 1, el paso de Dios por su pueblo. 2, el paso por el Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. Excelencia, después de toda esta riqueza que usted nos ha entregado y esta parte última tan emotiva, ¿qué nos deja la Pascua hoy? Ya nos estábamos retratando en esos 2 a Emaús, ¿no? Pero ¿qué nos deja la Pascua? Y hoy inicia. Tenemos 50 días de aquí a Pentecostés para vivir este acontecimiento. Sí. Que hemos de dejar que nuestra vida sea colocada en las manos de quien sí sabe dirigirnos debidamente. Por lo tanto, abrir nuestra mente y nuestro corazón, como lo hicieron los discípulos exactamente, para vivir esta experiencia de vida en nosotros mismos. Por otra parte, para poder darle ese color de luz y esa realidad luminosa a nuestro mundo, ahora que no deja de estar esparciendo las tinieblas, sí, las tinieblas del dolor, del pecado, de la guerra, de la confrontación, todos este tipo de realidades de tiniebla, dejar que la luz del resucitado llegue ahí para que desaparezca todas estas realidades de tiniebla de nuestra sociedad hoy y de quienes la conformamos. Muy en particular de parte nuestra, quienes estamos viviendo la Pascua y que nos hemos colocado en este camino y en este itinerario litúrgico, que nos pongamos bien la camiseta. Sí, que seamos pascuales. Exactamente. De tal manera que allí donde estemos, la luz del Señor se vea, irradie, que podamos pintar de blanco, si lo podemos decir así, este mundo nuestro, comenzando con nuestro propio entorno. Ay, muchas gracias, Excelencia. Y anunciemos a Cristo resucitado, aunque no nos crean, como a Santa María Magdalena y a los 2 de Emaús. Exactamente, hay que seguir anunciando, puesto que esta es una verdad. Y las verdades no se pueden esconder.
hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Por otra parte, si se cree en otras cosas, en otros temas, en otros asuntos que tampoco se tocan, como no se toca esta verdad de Dios, de Jesús resucitado, con las manos, con los ojos, sino solamente con la fe y con la vida, si aquello no se toca y se cree, ¿por qué esto? Que tiene una trascendencia de tal manera que se puede vivir plenificados en Jesús, y si no, que hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Ahí está. Yo me quedo con eso. Me recordó a Santa Teresa, y el que no me crea, que haga la prueba. Ella hablando de San José, ¿no? Le agradezco mucho, Excelencia, su grata presencia, y le imploro que nos dé la bendición pascual para que seamos pascuales. Les envío la bendición, esta bendición de Dios, que por su presencia, por su vida, siempre para nosotros será un camino que abre en nuestra mente, en nuestro corazón, en esa santificación de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Así sea. Un abrazo en el Señor. Felices Pascuas de Resurrección. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Muchas gracias, Excelencia, Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca. Ahora nosotros hacemos una pausa, que es breve, y volvemos para entregarle a usted noticias de sucesos ocurridos en América y en México, y también las apariciones de Jesús resucitado. ¿Sí? Esas apariciones tras su resurrección, cuando Jesús se apareció en diversas ocasiones a sus apóstoles. Volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos, queridos amigos, con más de nuestro programa especial de Pascua. Ahora, para darle a conocer noticias de sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. La Arquidiócesis Primada de México pidió poner un alto a la violencia intrafamiliar a través de una nota publicada en su semanario Desde la Fe. En el texto, difundido el pasado domingo 26 de marzo, se señala que para muchas mujeres el hogar es más bien un campo de guerra, donde algunas lamentablemente encuentran la muerte a consecuencia de brutales golpizas que les propinan sus parejas. La nota indica también que la mayoría de las víctimas de esta lacra social son las mujeres, con el 70.7% de los casos, según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En otras noticias, un congresista en Estados Unidos denunció que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, está en guerra contra la libertad religiosa y por ello tiene en la mira a la Iglesia Católica. Ortega está librando una guerra contra la libertad religiosa y tiene en la mira a la Iglesia como la institución independiente más importante que queda en Nicaragua, advirtió el representante republicano por Nueva Jersey, Christopher Smith, durante una audiencia que tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos. El obispo de Nashville, en los Estados Unidos, Monseñor G. Mark Spalding, elevó sus oraciones por las víctimas y lamentó el tiroteo que provocó el lunes 27 de marzo la muerte de 3 estudiantes y 3 miembros del personal de una escuela cristiana en el estado de Tennessee. Mi corazón se rompió con la noticia del tiroteo en la escuela de Covent School. Oremos por las víctimas, sus familias y la comunidad presbiteriana Covenant, señaló Monseñor Spalding en un comunicado difundido en redes sociales. En más de Estados Unidos, le informo que en Arkansas, la gobernadora republicana Sarah Huckabee Sanders
firmó un proyecto de ley para crear un monumento conmemorativo en honor a los niños abortados durante el tiempo que estuvo vigente el fallo Roe against Wade. De acuerdo a CNN, la obra será colocada dentro del Capitolio del estado de Arkansas, en un espacio aprobado por el secretario de Estado. Asimismo, la Comisión de Artes y Terrenos del Capitolio tendrá que supervisar la elección del artista y el diseño de la obra en colaboración con los grupos a favor de la vida. Además, la elaboración y colocación del monumento no deberá generar gastos al Estado. El arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leugui Cesari, pidió a las autoridades de Bolivia luz sobre la realidad que vive la sociedad, con una serie de desafíos y problemas en la economía, la educación y la salud. En su homilía de la misa que celebró, el prelado observó una situación de incertidumbre, en especial vinculada a la economía. ¿Cómo estamos? No lo sabemos. Nos dicen que estamos bien en economía, pero por las calles vemos otra realidad. El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, afirmó que la economía del país está bien y que hay una estabilidad de precios. Sin embargo, según reportes de agencias internacionales, la situación en Bolivia evidencia un agotamiento de las reservas, cambiando su calificación de estable a negativa. En más de los Estados Unidos, le informamos que la organización Tepeyac Leadership anunció la realización en el país de una conferencia internacional para formar líderes católicos laicos en la sociedad civil. Tepeyac Leadership Initiative es una organización católica sin fines de lucro incluida en el Directorio Católico Oficial y que tiene la misión de ofrecer desarrollo de liderazgo cívico a profesionales católicos laicos en los Estados Unidos y en otros países. El evento, que tendrá lugar del 2 al 5 de noviembre en el condado de Orange, en California, lleva por título La Hora del Laicado, una conferencia de laicos católicos. Un canal de televisión en Connecticut, en los Estados Unidos, informó que la arquidiócesis de Hartford está investigando un posible milagro eucarístico que habría ocurrido durante una misa en la iglesia de Santo Tomás en el pueblo de Thomaston. El 5 de marzo, al final de la misa, el padre Joseph Crowley anunció que un ministro de la Eucaristía presenció algo inexplicable mientras distribuía la comunión. Uno de nuestros ministros eucarísticos estaba quejando sin hostias y de repente había más hostias en el copón. Dios simplemente se duplicó a sí mismo en el copón, contó emocionado el padre Crowley a los fieles. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en México y en América. Usted ha quedado informado. Oye, Marisa, ¿a ti se te ha ocurrido pensar con qué se puede comparar el reino de Dios para explicarlo fácilmente? Sí. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Con una semilla. Ah, sí. Pues de eso trata el editorial, que tiene como título El reino de Dios es como una semilla. ¿Con qué parábola comparar el reino de Dios a fin de que fuese fácilmente comprensible por quienes escuchaban predicar a Jesús? Como muchos de ellos eran agricultores, les presentó una imagen tan natural como lo que ocurre en una semilla. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. En efecto, la palabra de Dios, que es Cristo, va creciendo en la interioridad de cada persona, sin que tenga que hacerse cargo de ello, de día o de noche, y sin que sepa cómo sucede tal proceso. Aunque también de manera gradual, este crecimiento lo va apreciando en su manera de relacionarse con Dios y de conducirse en la vida. El tiempo de cosechar, que es el tiempo de recoger los frutos de lo que se sembró, en la parábola equivale al tiempo que llegará para cada persona al final de su vida, cuando Dios, que es el sembrador, coseche los frutos de la semilla, que es Jesucristo, a quien él mismo sembró. Encontrará una buena cosecha que recoger.
Eso sucederá en el día que solamente Él conoce, cuando al momento de la siega pregunte a cada uno no cuántos pecados cometió, sino cuánto supo amar. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Todas las semillas, hasta la más pequeña, tienen un propósito que puede llegar a crecer tanto como un árbol que da cobijo a las aves. Este árbol es la Iglesia de Cristo que se ha extendido por todo el mundo. Y esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que profesamos desde el tiempo de Jesús y el tiempo de los discípulos, el tiempo aquel que fue el de la siembra y la semilla. La semilla de mostaza, tan pequeña que puede pasar inadvertida a la vista, en la parábola es imagen del reino de Dios. Aunque sea la más pequeña de todas las semillas y aunque no sea visible todavía, contiene en sí misma todo un árbol entero. Así, la semilla es presencia del futuro y en ella está escondido lo que ha de venir. Es una promesa que se manifiesta en el tiempo presente. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. En efecto, las parábolas fueron un recurso de Jesús para exponer lo complicado de manera sencilla, y a sus discípulos les explicaba con mayores detalles para que ellos comprendieran ampliamente su enseñanza, pues ser amigo de Jesús asegura la comprensión de su doctrina. Unos días antes de su muerte, el Señor resumió en una todas sus parábolas sobre las semillas y desveló su pleno significado al decir: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. La Iglesia, en su magisterio, continúa explicando la doctrina de Jesucristo. En la celebración de la Santa Misa, el sacerdote expone una homilía en la que explica la palabra de Dios. En las parroquias se ofrecen catequesis, cursos bíblicos y conferencias sobre temas vinculados con la fe. En las universidades católicas se imparten cursos y diplomados en materia teológica. Las órdenes y congregaciones ofrecen retiros de espiritualidad y ejercicios cuaresmales. La sede apostólica celebra jornadas y encuentros mundiales con la juventud y con las familias. Y el Romano Pontífice imparte cada miércoles una catequesis en la audiencia general. Además, en la oración, en diálogo con el Señor, Él responde y siempre enseña. Confiere gracias y dones, se revela y muestra su voluntad a los suyos, como por experiencia lo expresa Santa Teresa de Jesús en su libro de la vida. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y hasta aquí el editorial. Ahora escuchemos otra nota que tiene como título Apariciones de Jesús resucitado, que es el texto del Evangelio según San Marcos que narra el día de la resurrección a los apóstoles. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció
y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Y así acaba esta gran nota. Jesús se estuvo apareciendo a sus apóstoles el día en el que resucitó y varios días después a unos discípulos que iban a Emaús, a otros que estaban en el cenáculo. Bueno, así como lo dice el Evangelio, ¿no? Porque con eso de que resucitó está vivo. Y si está vivo, se aparece. Así que a ver si no se nos aparece un día, pero a ver si no lo reconocemos, como los de Emaús. Hay que estar atentos y hay que tratar bien a todas las personas. Claro. Esto es todo por ahora, queridos amigos. Les abrazamos con mucho cariño. Les deseamos unas felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Le hemos acompañado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, felices Pascuas. Gracias, igualmente. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.